que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4 y capítulo 5. Y tengan un poco de paciencia porque esta es una serie que he comenzado hace unas semanas atrás que tiene que ver con el llamado a una vida ejemplar. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo, y esa es la carta, digamos, que nos sirve como punto de referencia, le hace un llamado a Timoteo a ser ejemplo a los creyentes. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Y Pablo, habíamos dicho, estamos usando la carta de Pablo a los Efesios porque justamente había dejado, ¿se acuerdan que habíamos indicado esto? Dejó a Timoteo en Éfeso para poner en orden cosas que no estaban bien. Y Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en palabra digna, y también le dice que sea ejemplo a los creyentes en conducta digna. ¿Se acuerdan que hay una lista que dice palabra, conducta? Y hoy vamos a mirar las otras cualidades que son fe, mejor dicho, amor, fe y pureza. Ya les indiqué, para algunos tal vez que no estuvieron, que la palabra espíritu allí no la estoy considerando porque no aparece en la mayoría de los manuscritos. Así que está allí, tiene que ver con todo lo que dice el apóstol Pablo, pero por eso es que no la estoy tocando en esta lista que menciona el apóstol Pablo. Y la razón del por qué el apóstol agrega estas cualidades, que ya sumadas a las dos primeras que vimos en la exposición anterior, es porque realmente en la iglesia de Éfeso no se estaban dando estas cosas. Habíamos indicado que se metieron dos individuos, por lo menos hasta donde nos informa el apóstol Pablo. Uno es Himeneo y el otro es Alejandro. Y estaban haciendo lío, porque estaban enseñando cosas que no se ajustaban a lo que Pablo había enseñado y estaban no solamente implantando en la congregación una doctrina incorrecta, pero estaban moviendo a los cristianos a andar en una forma incorrecta. Por eso dice, tú vas a poner en orden las cosas y vas a ser el ejemplo. No se trata solamente de enseñar, pero le vas a decir a las personas con tu vida cómo es que se aplican estos conceptos. Así que Pablo lo que va a hacer es de comprometer a Timoteo a una vida donde se manifieste concretamente el amor, la fe y la pureza, porque no se estaba dando esto en la iglesia de Éfeso. Yo pensaba, hermanos, eso es algo que está carente en la iglesia contemporánea también. Está bien, vamos a la iglesia todos los domingos, somos buenos para la música. En la actualidad, hablo en términos genéricos, no estoy hablando de esta congregación local, estoy hablando de la iglesia en general. Y existe ahora hay una especie de pugna entre diferentes asambleas o diferentes congregaciones o doctrinas. Como digo muchas veces y denuncio, hablan de lo que no saben. Y esto no es arrogancia. Muchos pueden pensar de que soy un poco arrogante cuando digo, ¿qué se cree este tipo? ¿Que es el único que sabe? No, no me creo que sea. Al contrario, yo reconozco que no sé ni medio, que estoy aprendiendo igual que ustedes. Pero lo que me molesta es cuando alguien se crea sabio, como pasaba con Himeneo y Alejandro, que se creen doctores y no saben de lo que dicen. Y desgraciadamente la iglesia de hoy se ha llenado de personas, de Himeneos y Alejandros, que creen que saben y no saben nada, hacen un desastre. Y una de las razones del por qué la iglesia funciona así es porque no hay verdadero amor por Dios primero y por la doctrina y luego por la manera de vivir de un cristiano. Y hay carencia de fe bíblica y también la pureza. Hoy día, por ejemplo, se define la fe no en los términos bíblicos, o el amor o la pureza. Nosotros le hemos dado nuevas connotaciones a estas cosas. Tal es así que, por ejemplo, al tema del amor le mezclamos la opción de los pecados. Hay gente que dice que aman a Dios, pero se tienen que incluir la tolerancia de ciertas cosas. Y hoy tenemos una definición extraña de lo que es amor.
En el tema de la fe, lo mismo. Hoy tenemos un concepto de fe irracional, una fe que es antibíblica. Se habla de fe en la fe y no de fe en Dios. Y en cuanto al tema de la pureza, bueno, ahí tenemos para hablar mucho tiempo. La Iglesia ha dejado entrar muchas cosas del paganismo que fomentan una vida profana dentro de la Iglesia cristiana. Hay un grupo, un fuero de gente que está tratando de justificar todos esos errores. Así que la iglesia de hoy, al igual que la iglesia de los tiempos del apóstol San Pablo, no está andando como corresponde. En la iglesia de hoy no hay verdadera fe, no hay verdadero amor, verdadera fe y verdadera pureza. Así que, y esto creo yo, no sé, acá modo de paréntesis, creo que hay esta narrativa de hoy de que tenemos que tener una aceptación tendenciosa, ¿no es cierto?, de las corrientes sociales contemporáneas, fue lo que abrió la puerta a conceptos nuevos que son totalmente foráneos a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y creo que esto va a ir en incremento y que vamos a tener que definirnos los cristianos para qué lado tiramos en este asunto. Por eso es que entonces tenemos que mirar un poco cómo Pablo define estas tres cualidades. Insisto, ya miramos las dos primeras que menciona en el capítulo 4, verso 12 de Primera de Timoteo. Hoy vamos a concentrarnos en estas tres. Y Pablo nos hace, ahora sí vamos a ir a Efesios, porque vuelvo a repetir, es la carta que nos sirve entonces para el desarrollo de estas cosas, porque Pablo le dice, mira, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, pero no da ninguna explicación después de esos versos de qué es lo que Pablo quiere decir con estas cosas, a dónde apunta, porque Timoteo ya les indiqué que entendía muy bien lo que decía Pablo. Cuando lee estas cartas, estas cosas, Timoteo entiende muy bien a dónde apunta Pablo. Vamos a Efesios porque allí es donde Pablo elabora estos temas. Lo primero que tenemos en la carta a los Efesios es que Pablo llama a la congregación, y por extensión usando lo que le dice a Timoteo, a ser un ejemplo de amor digno, un amor digno, especialmente a los creyentes, pero un ejemplo de amor digno. Cuando nosotros en la actualidad comparamos la forma en que la gente define el amor, y luego traemos esas definiciones y las ponemos al lado de lo que Pablo define como el amor, por ejemplo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, hay una polaridad de ideas que es sorprendente. Si ustedes se fijan, yo creo que ya hice una vez este ejercicio, pero en el capítulo 13 de Primera de Corintios, verso 4, voy a parafrasear esto para que se den una idea de cómo se define hoy el amor. Y van a ver que hace total sentido. Hoy la definición es esta: el amor no es sufrido. ¿Por qué tengo que sufrir? Es la mentalidad de la actualidad. El amor no es benigno. El amor tiene envidia. El amor es jactancioso. Mirá el novio que tengo, mirá la novia que tengo, mirá, es de la farándula, mirá esto, mirá lo otro. Se envanece el amor de hoy. Muchas veces hace cosas indebidas, busca lo suyo, en otras palabras, es egoísta, se irrita. En la actualidad estamos ventilando toda la bronca que tenemos adentro, se guarda rencor, muchas veces se jacta y se goza en la injusticia en lugar de la verdad. Eso de todo lo sufre, todo lo soporta, es al revés. Nosotros no lo sufrimos todo, no lo vamos a querer todo, no lo esperamos todo y tampoco vamos a soportar todo. Esa es la definición que se nos da en la actualidad acerca del amor. Yo leo a 2x3 que veo una nota o que escucho una nota periodística donde hay estos famosos cráneos que otra vez se las saben todas y nos hacen definiciones románticas del amor.
amor y comparo eso con lo que dice Pablo, digo, no, discúlpeme, pero es justamente por tener esa definición del amor contemporáneo es que el mundo está donde está y hay tanto rencor, tanto odio, tanta bronca con la gente contemporánea. Así que la definición de hoy yo veo que va totalmente a contramano de la definición que nos da el apóstol San Pablo, por ejemplo, en esta carta a los Corintios. Una iglesia que se jactaban de tener tantos dones, ¿no es cierto? Pero sin embargo estaban los hermanos compitiendo unos con otros como más espirituales por causa de los dones, y Pablo decía, si ustedes tienen todos los dones pero no hay amor, mis queridos, discúlpenme, pero no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Pablo dice en Efesios capítulo 5, miren ahí sus Biblias, verso 2, Cristo nos amó, dice, andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo lo que está diciendo es que miremos el ejemplo de Jesús. Le dice a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en amor. Pero necesitamos un ejemplo preciso, y ese ejemplo es la persona de Jesucristo. Y si hay algo que demuestra el amor, es la encarnación. ¿Por qué Dios tenía que venir a este mundo? ¿Qué obligación tenía? ¿Tenía una obligación moral de venir a nacer en este mundo para venir a rescatarnos? No. Nosotros le dimos la espalda a Dios y lo seguimos haciendo obstinadamente, así que Dios no tiene ninguna obligación moral con la raza humana. Pero es por puro amor que Dios decidió en algún momento dado de la historia asumir forma humana para venir a buscar lo que estaba perdido. Desafortunadamente, claro, nosotros miramos el ejemplo de Jesucristo en cuanto al amor y es un ejemplo sorprendente. Es Él el que nos dijo, si alguien te obliga a llevar una carga 1 milla, tú ve con él 2 millas. O sea, algo que va totalmente a contra naturaleza. Nosotros, humanamente hablando, no queremos hacer eso. No emana de nosotros esa actitud. Si alguien te golpea en la mejilla, pon la otra. Para la sociedad contemporánea, esa actitud que tuvo el Señor Jesucristo es falta de carácter. Es la actitud de un cobarde, de una persona que necesita tener un poquito más de fuerza de carácter. Pero Jesús lo definimos hoy como un hombre con debilidad de carácter, falta de criterio. Así que ese es el ejemplo que nos dio Jesucristo y que es el ejemplo correcto de amor, no el que definen en la sociedad. Ahora, Pablo nos llama en Efesios, dice entonces, a andar en amor como Cristo nos amó. Y atención con eso, porque esa declaración del verso 2 del capítulo 5 tiene vinculación directa con lo que dice en el capítulo 4, verso 1. Por eso es que no debemos, bajo ningún punto de vista, estudiar esta sección de la carta descompaginada. Tenemos que mirar todo el cuadro completo para dar en el clavo hacia dónde nos quiere llevar a nosotros Pablo para que seamos ejemplo. Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Hay un llamado urgente del apóstol Pablo, y parte de ese andar digno que menciona en ese capítulo 4, verso 1, es el amar dignamente. Envuelve el amor. Vuelvo a repetir, capítulo 4 y capítulo 5 da una serie de cosas que son de carácter práctico en la vida del cristiano. Así que no se trata solamente de un hablar digno, de una conducta digna, pero ahora envuelve también la forma en que nos expresamos, un amor digno hacia las demás personas. A ver, el amor que menciona el apóstol Pablo es el resultado de ese hombre nuevo creado según Dios que menciona en el versículo 4. Menciono estas cosas porque ya la vimos la semana pasada, ¿no? Esto es contextual. Capítulo 4, verso 24. En el verso 22 dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con todas las cosas de la carne, y es decir, los viejos hábitos, y que entonces nos vistamos de este nuevo hombre creado según Dios en la justicia y verdad de la santidad. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 22 y 23, va a hablar del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Atenti, porque dice fruto y no frutos, como se enseña muchas veces. Está en singular, no en plural. Lo que enlista Pablo no son los frutos del Espíritu,
Lo que lista Pablo es el fruto del Espíritu. Y como todo fruto, tiene una serie de características. Usted agarra una fruta y tiene color, tiene forma, tiene peso, tiene cáscara a lo mejor, tiene la pulpa dentro, la semilla, hay una cantidad de cosas que tiene un fruto. Y Pablo lo que está diciendo que todas esas cualidades que aparecen manifestadas en el cristiano no son espontáneas del cristiano como un acto o como un mérito, sino que es el fruto de la presencia de Dios en el Espíritu. Y la primera característica que va a listar el apóstol Pablo en esa lista es el amor. Si hay algo que es fruto, que es manifestación o evidencia que tenemos la salvación y que tenemos el Espíritu Santo, entonces es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. En fin, él hace una lista que después lo pueden revisar en casa, que es muy interesante y podemos hacer toda una sección estudiando esas cualidades que es el fruto del Espíritu Santo. Espíritu con el cual nos dice acá en esta carta a los Efesios, hemos sido sellados y que es esa garantía que tenemos de la herencia que Dios nos ha dado. Y nos llama a no contristar, como dice ahí en el capítulo 4, versículo 30. Ahora, eso, lo que menciona el apóstol Pablo acá, es una cualidad que jamás de los jamases puede manifestar una persona que es no creyente. El nivel de amor que espera el apóstol Pablo de la iglesia no puede, por más que intente, no puede lograr o no puede alcanzar un no creyente. Y puede amar, tenemos la capacidad de amar. Dios nos diseñó de esa forma. Pero este tipo de amor es un amor sobrenatural. No se trata de amando yo en forma espontánea por el hecho de por un amor natural, pero ahora se trata de un amor que es producido por la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es un amor que hace lo que para el hombre natural es imposible. Las cosas que hizo Jesús son imposibles para el hombre natural. Y cuando vemos a cristianos consagrados o declarados que hacen cosas extraordinarias y nos preguntamos cómo es que una persona haga semejante cosa, es porque actúa en una forma sobrenatural, porque el Espíritu de Dios produce ese fruto y entre las cualidades de ese fruto es el amor. Por lo tanto, entonces, no vamos a encontrar en un incrédulo esas cosas, pero se demanda que aparezca, si uno es creyente, se tiene que manifestar eso. Y acá tenemos que entender algo que muchas veces perdemos de vista. Este tipo de amor no es una imposición, que alguien nos diga, en la Biblia enseña que tienes que amar, por lo tanto tienes que hacerlo. No, ese amor no sirve, eso es ritualista. Eso es un mérito, ¿no es cierto?, que sumamos a una serie de cosas, un esfuerzo de la voluntad. Pero no es algo que es producido por la presencia de Dios en la vida de la persona. La teología de Pablo es muy distinta a la teología de los hombres. Y lo que necesitamos entonces es definir si realmente soy creyente, un hijo de Dios. Porque si soy un hijo de Dios, va a manifestarse las cualidades de esa realidad en nosotros, y esto del amor es una de ellas. Por eso es que después de haber hablado de la necesidad de vestirse, dice ahí en el capítulo 4, verso 24, del nuevo hombre y despojarse de los malos hábitos del viejo hombre, Pablo va a cerrar la sección del capítulo 4 en el verso 32 diciendo, antes, en lugar de estar mintiendo y teniendo ira y una serie de cosas que son propias del viejo hombre, dice, andad, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo hace un llamado triple en ese versículo. Fíjense en qué interesante. Y tomen nota porque ya van a ver en qué tiene que ver esto del capítulo 4 con el capítulo 5. El primer llamado es, sean benignos. ¿Qué quiere decir eso, ser benignos? Se habla de ser bondadosos. La bondad puesta en acción, eso quiere decir ser benignos. Cuando vemos a una persona en necesidad, actuar en una forma bondadosa, de no pasar de largo. Es decir, que si una persona es hecha buena por Dios, tiene que mostrar con hechos concretos
No decir yo soy bueno, sino que va espontáneamente a manifestar la realidad de esa obra de Dios con actos concretos de bondad. Un ejemplo extraordinario lo tenemos en la parábola del buen samaritano. Los religiosos vieron al hombre todo hecho una miseria, le habían dado a alguien una paliza tremenda, y pasaron los que supuestamente pertenecen al clero, los religiosos que saben de Biblia, y lo vieron ahí tirado al hombre, hecho una etcétera. Pasaron de largo. Allá se fueron a la religión, se fueron al templo, se fueron a hacer sus oraciones, pasó un fariseo, pasó un escriba, enseñaban a la gente, se olvidaron de ese pobre infeliz. Y un samaritano que era despreciado por la sociedad judía fue el que paró y atendió a la persona. Y Jesús nos da ese ejemplo para mostrar las diferencias entre una cosa y la otra. Ese hombre fue bueno. Los otros no. ¿Y cómo mostró la bondad? Con un acto concreto de acción hacia la necesidad de este individuo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia ahora que actuemos bondadosamente, sed benignos. Y no solamente eso, pero nos llama también a ser misericordiosos. Y fíjese, están todos en el versículo 32, dice misericordiosos. La palabra misericordioso en este caso quiere decir una persona de corazón tierno, de corazón bueno, un corazón afable, un corazón sano, no un corazón podrido. Ya el apóstol Pablo nos habló en los versículos anteriores, ¿se acuerdan? En el verso 29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. Y explicamos que esa palabra en el original, corrompida, quiere decir palabra podrida, descompuesta, hedionda. Y explicamos que esa palabra podrida, que a veces sale de la boca y no debería suceder en la iglesia, afuera en el mundo sí, porque ¿qué sabe la gente de Dios? Pero adentro de la iglesia, no, de ninguna manera. Y entonces el apóstol Pablo dice que esa palabra podrida arranca, supura, es el resultado de un corazón podrido. Por eso dice en el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese corazón que está en guarda allá adentro, es una caldera de presión. Y entonces para actuar con misericordia, con un corazón dulce, un corazón sano, quiere decir un corazón que no está infectado, que no está podrido. Nosotros no podemos actuar en una forma benigna si tenemos un corazón que realmente va para cualquier lado. Misericordia es tener compasión por la otra persona. Y no solamente eso, pero ser perdonadores, dice allí en ese versículo. ¿Se dio cuenta? Perdonar. Es decir, que actuar benignamente, es decir, estamos hablando acá de actos concretos de bondad, y lo que se incluye en ese acto de bondad es algo que muchas veces no se hace. No se estaba haciendo en la iglesia de Éfeso, no se estaba haciendo en la iglesia de Corinto, que se agarraban todos de los pelos, y era ser perdonadores. ¿Sabe una cosa, hermano querido? Acá hay que tener mucho cuidado, porque se puede perdonar a una persona y sin embargo no olvidar las fallas que nos hacen. Y eso no es perdón. La gente del mundo hace eso. La gente del mundo dice, mira, vos me las hiciste, pero ¿sabés? Te voy a perdonar, está bien. Pero lo que me hiciste está marcado, está en la lista. Lo tengo en la libreta, eso no me lo voy a olvidar jamás. Entonces, a mí me van a disculpar, pero eso no es perdón. Gente que agarra y dice, yo la verdad que me enojé con este hermano y no lo quiero ni ver, por lo tanto me voy de la iglesia. Porque si él sigue yendo a la iglesia, yo no puedo estar ahí adentro. Al tipo ese no lo paso. La mujer esa es una desgraciada que me tengo que sentar todo el domingo. Cada vez que la veo se me revuelve adentro. La perdono, pero tengo que cambiar de congregación. O, por ejemplo, la perdono, pero yo no me puedo sentar al lado de esa hermana. El hermano me voy a sentar en la otra punta para no verlo, no quiero escuchar su voz. Cuando hacen la cena de Navidad, qué sé yo, en la otra punta de la mesa y yo en esta punta. Y qué sé yo, cosas por el estilo. No, discúlpeme, pero esa no es la actitud de un cristiano que manifiesta el fruto del Espíritu. Hay algo ahí que hay que revisar. Pablo nos dice, despójense del viejo hombre, y hay que vestirse del nuevo creado según Dios. Usted no puede crear ese hombre. Y lo que nos está diciendo que la característica que manifiesta ese hombre es un hombre que perdona.
Verso 31, el caso anterior es un hombre o mujer que tiene adentro una bronca tremenda y que no la puede digerir, no la puede purgar. Es la persona que tiene atascado acá en el cuello al otro. Y porque en la iglesia le dicen tienes que ser perdonado, bueno, está bien, lo perdono porque a mí me lo mandan en la iglesia, pero no realmente porque hay una actitud bondadosa que nace de nuestro corazón. Hermano, a veces nosotros vamos a tratar con gente difícil en la vida cristiana, y no solamente afuera de la iglesia, especialmente adentro de la iglesia. La iglesia es un hospital de almas, de gente enferma. ¿Acaso nos creemos que nosotros somos todos santos? O somos santos por obra divina, pero en cuanto a nuestra salvación, ¿creen que Dios nos salvó porque somos mejores que el resto de la sociedad? No. Pablo decía que él era el peor de los pecadores, y yo creo que Pablo nos aventajaba en sinceridad religiosa a más de uno de nosotros. Estoy seguro que me aventajaba a mí. Y sin embargo, Pablo se estimaba que era el peor de los pecadores. Así que si Pablo estimaba que él era el peor de los pecadores, ¿a dónde quedo yo, francamente? Así que vamos a encontrar mucha gente difícil dentro de la iglesia, pero que aunque recibimos la ofensa, tenemos que actuar con bondad. Eso es un cristiano ejemplar. Una persona que no responde en una forma como los demás responden. Y para poder perdonar en esa forma que reclama el apóstol Pablo a los efesios, y le dice a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en amor, y el amor incluye eso, como vemos acá en esta carta, tenemos que, otra vez, volviendo al capítulo 4, dice el verso 2, tenemos que soportar. Acá la palabra soportar quiere decir ser tolerantes con el otro. Yo no sé hasta qué punto hoy la iglesia es tolerante. Somos tolerantes con el pecado, somos tolerantes con estilos de vida que son reprobos, pero en cuanto a ser tolerantes con la otra persona, no, realmente no lo somos, no lo estamos mostrando. Mostrar tolerancia, pero tolerancia, uno se pregunta, ¿tolerancia de qué? ¿De las niñerías de otra persona? No, tolerancia de la obra de Dios sobre esa persona. Cuando estamos tratando con un hermano que es difícil, a veces perdemos de vista que es un proyecto, es un trabajo de Dios que está en formación. El apóstol Pablo lo pone en estos términos en la carta a los Filipenses: el que comenzó en vosotros la obra la terminará. Pero a veces nuestras emociones lo que hacen es adelantarse al proyecto de Dios, los tiempos de Dios. Cuando miramos a una persona y que no está andando muy bien, tenemos que entender que Dios está trabajando con esa persona. Dios es el escultor de ese carácter, está formando a Cristo. Dios puede hacerlo de un día para el otro, tiene poder para hacerlo, pero sin embargo no lo hace en esos términos. Dios usa el tiempo y poco a poco va formando el carácter de Cristo. Pero ¿qué pasa? No somos tolerantes con los tiempos de Dios. Y lo que hacemos es, en lugar de mirar lo que la persona va a hacer en las manos de Dios eventualmente, estamos mirando lo que la persona todavía no es y miramos sus imperfecciones. Y Pablo lo que quiere es que seamos tolerantes, que no mires lo que ven tus ojos ahora, sino lo que ve Dios como proyecto, lo que Dios va a hacer de esa persona. Y es muy hermoso, para mí como pastor es lindo ver, por ejemplo, el desarrollo espiritual de cada uno de ustedes. Si yo me pongo a apuntar todos los errores que tiene cada uno, puedo hacer una lista, los conozco, y ustedes pueden hacer lo mismo conmigo. Todos tenemos defectos. ¿Quién de nosotros somos perfectos? Ninguno. Pero lo que miro es lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo y lo que va a hacer, cuál es el producto final. Y este hombre dice en el capítulo 4 que Dios está trabajando y nos dice ahí en el versículo, a ver si lo encuentro bien acá, dice verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ese es el hombre o mujer que quiere Dios. Pero hay que ser tolerantes mientras tanto, porque lo que vamos a encontrar muchas veces son personas duras, difíciles. Así que Pablo, para lograr ese tipo de tolerancia, nos llama a tener carácter. ¿Qué tipo de carácter? Número 1, verso 2, un carácter humilde.
una persona que en lugar de hacer valer sus derechos, la palabra humildad quiere decir bajarse, descender, no ir al pechazo con los demás. La segunda cosa es un carácter manso. Dice allí un espíritu, dice en verso 2, estamos, con toda humildad y mansedumbre. Un espíritu calmo, tranquilo. No el espíritu del verso 31, iracundo, enojado, pendenciero, lleno de bronca, de rabia, que a uno le pinchan con un alfiler y explota, es un volcán en erupción con un corcho arriba. Y cuando voló el corcho, chao, se arma la de San Quintín, una boya a presión, que está contenido porque, en fin, tiene una tapa arriba, que es la iglesia, el pastor que lo está mirando, los diáconos, los hermanos, y estamos, pero por dentro está... Y cuando se saca esa tapa, mi querido, pero se derrama todo lo que hay adentro. El apóstol Pablo dice, un carácter manso. Y número 3, un carácter paciente. La palabra paciente acá en el original, macrotumía, me gusta, es una de las palabras que más me gusta en la Biblia, porque usualmente cuando pensamos en paciencia es aguantar, pero la paciencia siempre tiene un límite. Pero Pablo escoge esta palabra, hay varias palabras, ¿no?, en el griego, pero escoge macrotumía, que significa la tolerancia por periodos prolongados. Básicamente, Pablo, la palabra acá es longánimos, sería en español la mejor traducción. Sean longánimos, es mejor que paciente. Está bien paciente, pero longánimos sería mejor. Es decir, ¿por qué tanto tengo que aguantar? Bueno, porque es un trabajo en progreso. Dios está como el alfarero, ¿no es cierto? El tipo no pone el barro en la rueda, o estos que hacen trabajan con el vidrio, cuando soplan, no sé si vieron los que forman estas obras de arte, es una cosa tremenda, ¿no? Empiezan a soplar y le van dando forma al vidrio todo fundido. Bueno, pero el hombre no sopla y salió el vaso hermoso, ¿no? No, el hombre tiene que quemar la arena y qué sé yo, y entonces va soplando y se va tomando su tiempo y va formando, va dándole vuelta a la cosa hasta que termina el producto hecho. Entonces lo que tenemos que ser es pacientes, es saber esperar hasta que termine el trabajo que se está haciendo. Y en este caso es Dios el que está trabajando. Así que estas 3 cualidades se van a poder ejercitar sin ningún tipo de problema cuando están motivadas, cuando están, vamos a decir, cuando se está metido allí el combustible que hace posible esto, y es el amor. Al final del versículo 2 dice, en amor. Un carácter humilde, un carácter manso, un carácter paciente. Pero ¿cómo ejercito todas estas cosas? Bueno, en amor. Si usted saca de la ecuación esa palabra, terminó el asunto. Con razón que muchas veces no somos humildes, no somos mansos, no somos pacientes, somos iracundos. Estamos listos para salir a hacer lío, como sucedía en Éfeso con Himeneo y Alejandro. Porque no hay amor por las almas, no hay amor por mi hermano. Mi religión es simplemente eso, pero no es el gesto de una transformación hecha por Dios. No estamos manifestando el fruto del Espíritu de Dios en nosotros porque está ausente de nosotros. Y acá ya nos damos cuenta que estamos metiéndonos en el terreno de la salvación de la persona. Y Pablo lo que quería es que Efeso revisara ese asunto para que estas cosas se manifiesten y entonces poder ser ejemplo. Por eso Pablo dejó a Timoteo, le dice, enseña a la iglesia. Ya le había escrito Pablo un año antes a la gente de Éfeso, lo dejó a Timoteo en Éfeso y le dijo, mira, enseña a esta gente, ya le enseñé, pero vuelve otra vez a insistir en estas cosas y tú mismo sé un ejemplo de lo que estoy enseñando y de lo que tú vas a enseñar a otras personas. Ahora, ¿cómo se logra ese estándar de conducta que menciona el apóstol Pablo? Eso es lo que me interesa. Capítulo 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Noten que ese pues está ligando toda la sección del capítulo 4 con el capítulo 5. Por eso es que le hice toda esta contextualización. Para entender bien los versos 5
el capítulo 5, versos 1 y 2, tenemos que mirar todo el contexto del capítulo 4. Entonces, lo que vemos es un enlace entre el verso 1 con el verso 32 del capítulo anterior. Pablo nos hace un llamado a mirar en el capítulo 4, verso 32, un llamado a mirar el ejemplo que nos dejó Dios. Mira ahí en su Biblia, dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando se habla del amor, no tenemos que decir como perdonó el hermano Juan, Pepe, Juana, Alicia, qué sé yo. No, los ojos tienen que ser dirigidos al ejemplo perfecto. No los ejemplos imperfectos, sino lo perfecto. Y ese ejemplo perfecto de amor es Dios. Estamos hablando de la Navidad. Bueno, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo venía a este mundo, y cuando aparecen las huestes celestiales, están diciendo que vino el Salvador de su pueblo. Y cuando habla de salvación, Dios venía a otorgar, el nacimiento de Cristo apuntaba al perdón de Dios a una criatura, a un mundo que no lo merece. Ese es nuestro ejemplo. En el capítulo 5, verso 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra vez nos dirige en el verso 32 del capítulo anterior, y en el 5.1 nos dice, miren el ejemplo que nos ha dejado Dios. Otra vez Pablo nos dice, sea ejemplo a los creyentes. Pero tenemos que mirar cómo llegar a ser ese ejemplo, y nuestro ejemplo es el mismo Dios. Cuando nosotros escuchamos al apóstol Pablo decir esto, que imitemos a Dios, está bien. Yo entiendo que Pablo dice, sean ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, está bien, Pablo, vamos bien, pero cuando nos llama a ser ejemplo imitando a Dios, me parece, uno se queda sentado y dice, Pablo, me parece que ahí se te fue la mano. A ver, vamos viejo, imitar a Dios, ¿de qué manera puedo yo imitar a Dios? ¿A Dios? Yo puedo imitar a un hombre, un semejante mío. Bueno, malo, buenos ejemplos, malos ejemplos, está bien, pero imitar a Dios. A ver, Pablo, no sé, ¿por qué no bajamos un poco la tuerca, desajustamos el asunto un poco? Pero entonces el apóstol Pablo nos va a indicar a dónde apunta, a qué es lo que se refiere, qué tipo de imitación, a qué tenemos o qué tenemos que imitar acerca de Dios. Noten que nos dice este hombre, otra vez, andad en amor como Cristo nos amó. O sea que lo que tenemos que imitar es a Cristo en cuanto a la forma de amar. Claro que hay cosas que no podemos imitar de Cristo. ¿Cómo vamos a imitar a Dios? Pero sí podemos imitarlo en la forma de amar. Y acá nos preguntamos, bueno, pero ¿qué tipo de amor nos ejemplificó Cristo que tenemos que imitar nosotros? Bueno, fíjense en verso 2, número 1, nos habla de un amor de entrega personal. Dice, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuidado, no fue Cristo entregado a la cruz, Cierto, el apóstol Pedro en Hechos dice, vosotros entregasteis por consejo de inicuos, ¿no? De gente mala. Pero lo que está haciendo es responsable a los hombres acerca de lo que Dios había determinado. Sin embargo, dice, por el consejo de Dios hicieron eso. Jesús decía, nadie toma mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Habla de la total y completa soberanía de Dios en todo el plan de la muerte de Cristo en la cruz para salvación de los hombres. Así que nadie, absolutamente nadie entregó a Cristo. Cristo fue el que se entregó a sí mismo. Y lo hizo por un acto de amor. Dios no tenía que mandar a Cristo a morir en la cruz por nosotros. Insisto, como dije al principio, no hay ninguna obligación moral que enlace a Dios a esa obligación de hacer lo que hizo. Es por el puro afecto de su voluntad y por el amor que es Dios. Dios es amor. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Jesucristo se entregó a nacer en la miseria, la mugre, y a morir eventualmente por la cruz por amor a nosotros. Y ahora el apóstol Pablo nos llama a los creyentes a amar, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Es un amor que se entrega.
Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, Juan nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Bien, pero entonces no termina ahí. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Un amor que se entrega. Eso es lo que tenemos que imitar. Jesús mostró, Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Cristo. Y Cristo nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo en total acuerdo con la voluntad divina. Y nosotros ahora somos llamados a seguir ese bendito ejemplo, y es un amor entregado. La segunda cosa es un amor de sacrificio personal. Dice allí otra vez, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Está hablando de un amor que tiene costo. No el amor de que 50 y 50 dicen hoy. No, ¿qué es eso? En la sociedad de afuera está bien, esa es la filosofía de turno, pero adentro de la iglesia de Cristo, no, señor. Nos tiene que costar. Y claro, si hay un mal habido, qué sé yo, una persona que nos hace la vida imposible, que no debería suceder, pero si hay gente así como Himeneo y Alejandro en la iglesia, nosotros tenemos que amar y nos tiene que costar sacrificio ese amor por la persona. Por eso Pablo decía en Corintios, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Es un amor que aguanta. Y aguanta aunque la persona no merece que yo lo soporte, lo tolere. Pero ese es el llamado que Pablo nos pide de cada uno de nosotros. Hermano querido, a Jesucristo le costó venir a este mundo. A Jesucristo le costó un precio muy alto para salvar tu alma y la mía. Y es entregar la vida en la cruz del Calvario. Cuando Pablo nos dice así en el versículo 32, nos llama a tratar a las personas difíciles con un acto de benignidad, nos llama a hacer algo que va totalmente contra naturaleza. Es decir, sacrificar el impulso de la venganza, de hacer justicia por nosotros mismos, de actuar con represalias hacia la persona que nos hizo mal. Sacrificamos el yo, sacrificamos el orgullo para que se manifieste Dios en el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Así que tenemos un amor que se entrega, un amor que se sacrifica, y número 3, un amor aprobado. Porque dice allí a Dios, sacrificio a Dios en olor fragante. Y acá nos recuerda el trabajo en el Antiguo Testamento cuando se ofrecía el sacrificio y entonces se quemaba la ofrenda y ascendía, ¿no es cierto?, ese sacrificio. Acá, cuidado con lo literal, no quiere decir que Dios hace y escucha el olor a la carne quemada, que eso no es un olor. Yo no sé si a mí me gusta comer asado y rara vez a mí me salen lindos los asados, Si se le quemó el asado, le aseguro que el olor a carne quemada es fatal, es terrible. Y bueno, Dios nos está complaciendo en el olor a la carne consumida a fuego en el altar. Eso no es lo que está diciendo, porque de lo contrario Dios tiene un pobre sentido del humor al decir una cosa así. Lo que está diciendo es que Dios está aprobando cuando se hace lo que corresponde. Eso asciende como un perfume a Dios. Dios se agrada de lo que se está haciendo. No es el olor a la carne quemada, es el sacrificio que se está haciendo. Y Pablo lo que está diciendo es que lo que hizo Jesús, la demostración de amor de Jesús, ascendió. No estaba como un cínico diciendo aplaudo a Jesucristo sufriendo en la cruz. No, ascendía como olor fragante a la presencia de Dios. Se gozaba porque se hacía lo que había que hacer. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que nuestro sacrificio por amor tiene que ser algo aprobado por Dios, que suba a Dios y sienta el aroma de esa ofrenda, que nos cuesta, ciertamente, pero lo hacemos motivados por amor, y es un amor que es inyectado por Dios a través de su presencia en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No solamente dice que seamos un ejemplo
de amor digno, pero dice que seamos un ejemplo de pureza digna. Ahora, algo puro significa algo que no está mezclado con otras cosas que comprometen su integridad. Pablo dice ahí en el capítulo 4, 17, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No imiten a esa gente. Los gentiles han mezclado todo y es por eso que viven vidas corruptas. Por lo pronto están infectados con el pecado, este problema de base, y luego, en fin, meten en sus vidas un montón de cosas. Bueno, ok, fenómeno en el mundo, hacen eso, pero adentro de la iglesia, no, señor. Cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, eso fue más o menos en el año 66 o 67, unos 4 años después de la primera carta, le dice a Timoteo estas palabras, está en el capítulo 2, verso 22, dice: huye de las pasiones juveniles. No era tan joven Timoteo, ya lo dije el otro día, rayaba entre los 40 años más o menos. Y luego le dice estas palabras, dice, y sigue, huye de estas cosas y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y escucha esto ahora, este es el punto que me interesa. Dice, sigue estas cosas con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo a Timoteo con esas palabras? Escoge tus relaciones. Huye de las pasiones y sigue con los que siguen al Señor. Alíñate con aquellas personas que siguen estas cualidades que mencionan: justicia, fe, amor y paz. Así que lo que hay que hacer es pararse y, en lugar de andar mezclándonos con la gente que hace todo lo contrario, que son los del mundo, los que son de afuera, y Pablo nos dice, no andéis como los otros gentiles, dice, póntete en línea, acércate, escoge tus relaciones, tus amistades. Pablo acá no está diciendo a Timoteo, apártate del mundo, sal del mundo, métete en una isla del Pacífico con los cristianos. No, lo que está diciendo es, vas a seguir en el mundo, pero no te revuelques con el mundo, no te mezcles, no te contamines con ellos. Hoy, mis queridos, la iglesia cristiana está pero enchastrada, enroñada con las cosas del mundo. Y a la iglesia no le importa. No le importa ni medio. Y yo sé que soy severo con esto, pero si realmente le importara, estaría trabajando a brazo partido para purgarla inmediatamente y no hacer argumentos para justificar lo que se está dando dentro de la iglesia cristiana. Pablo exige entonces, en primer lugar, verso 3, pureza moral. Dice allí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia que aún ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nada de pureza moral. No mezcles tu moralidad, no la comprometas. ¿Por qué razón? Verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Mire, hoy tenemos este debate acerca de la homosexualidad y yo sé que acá nos metemos en terreno bastante álgido, ¿no es cierto? Está bien, si usted quiere vivir en esos términos, yo no tengo derecho a juzgar lo que usted elige, ese es su problema, Dios es el que juzga, no yo. Pero si hay algo que sí tengo toda seguridad, es que las personas que practican homosexuales, heterosexuales o cualquier cosa en el medio, nos dice, cualquier persona que no se ajusta, no se alinea a una vida moral pura, esa persona no heredará el reino de los cielos. No me importa lo que usted crea. No interesa lo que usted abraza, su idiosincrasia, su filosofía acerca de la vida, el asunto de géneros. No interesa, es una cuestión de opiniones. Si usted quiere tener una opinión diferente, está bien. Yo tengo la mía, usted tiene la suya, vivamos en paz. Pero en cuanto al cielo se refiere, en cuanto a la salvación se refiere, Pablo dice, no hagan estas cosas. ¿Por qué? Porque nadie heredará el cielo viviendo en esos términos. Dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Nos está diciendo que las personas que practican estas cosas han establecido un Dios distinto al Dios de la Biblia. Por eso es un idólatra. Algo se interpuso entre el hombre y Dios. Y por eso está
fuera de la relación con Él. Y claro, se van a levantar un montón de personas que van a tratar de racionalizar esos estilos de vida, que incluyen la fornicación, el adulterio y una cantidad de cosas inmorales. Pero no tiene nada de malo. Estaba leyendo una estadística en estos días de la cantidad de mujeres que hoy están cometiendo adulterio. Ya los hombres éramos unos cerdos, ¿no? Los hombres somos terribles en esta área. Es historia eso. Pero ahora las mujeres, con este asunto de la liberación feminista, quieren empardar al hombre. Pues si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y bueno, hágalo, qué sé yo. ¿Pero dónde va a parar con eso? En vez de mejorar la raza humana, la empeoramos. Como, a ver, mujeres, dijeron que los hombres éramos unos cerdos porque hacíamos todas esas cosas. Y ahora usted se hace una cerda. Pero hágame el favor, lo que tenemos que hacer es cambiar las actitudes incorrectas del hombre, no de imitar la podredumbre del hombre. Pero la narrativa de hoy está toda dada vuelta. Así que va a haber un montón de gente que van a aparecer dentro y fuera de la iglesia tratando de justificar estas acciones. Pero no, a ver, Dios nos hizo con sentimientos, hay que divertirse, dale para adelante. Bueno, dice en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pureza moral. Número 2, pureza verbal. Verso 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Y no voy a entrar en esto porque ya hablé en la exposición anterior acerca de palabras dignas, ¿se acuerda? Y número 3, pureza comunal. Verso 7, dice este hombre, no seáis partícipes con ellos, no tengas nada que ver con esta gente. Otra vez, no está hablando de apartarnos, de vivir una vida ascética, pero no que seamos copartícipes con el pecado de esta gente. Pureza comunal. Pablo nos llama, hermano querido, a que seas un cristiano sin mezcla. ¿Entiendes eso? Cristiano sin mezcla. Viviendo en la sociedad, pero no absorbiendo como esponjas la basura de la sociedad. Eso en la iglesia de Cristo no debe suceder. No quiere decir que no disfrutemos las cosas que hay, que ofrece hoy la sociedad. Hay cosas que podemos ser usufructuarios, de eso vivimos en el mundo, necesitamos comer y en fin, podemos salir a divertirnos también. Pero tenemos que usar un colador y ver qué se puede y no se puede hacer, usar un poco de discernimiento y no terminar imitando a los paganos en lugar de imitar el ejemplo que nos dejó Cristo, que estuvo en la sociedad, comió con los pecadores, caminó entre medio de ellos, predicó, hizo el bien, pero nunca hizo las basuras que hace la sociedad de su tiempo. Por eso dice, anden como anduvo Jesucristo. Vuelvo a repetir, se sentó a comer con ellos, pero no pecó con ellos, que es muy diferente. Y bueno, por último, ejemplos de fe digna, que lo voy a dejar porque ya se nos fue el tiempo, pero contextualmente, así en líneas generales, Pablo nos habla de una fe salvífica. En el capítulo 2, verso 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y también entonces una fe en la obra de Dios, capítulo 4, verso 4, dice que nos vistamos de ese nuevo hombre creado según Dios y nosotros nos abandonamos a esa obra que Dios hace en nuestras vidas. Tener fe, una vida que es consagrada, que confía en Dios. Y que nosotros podamos ser un ejemplo a esas personas. Así que, en definitiva, el apóstol Pablo nos habla que le dice a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Y en las 3 cualidades ahora que agrega a eso es que seamos ejemplo en amor, ejemplo en pureza, en fe y en pureza. Debo decir, cambié el orden porque está, en fin, por una cuestión de exposición nada más, de homilia, pero es amor, fe y pureza. Yo dije amor, pureza y fe, lo mismo. Ahora te vas a ir a casa, y vas a pinchar el turkey o qué sé yo lo que van a comer esta noche. Y los que nos escuchan en el video en Latinoamérica y Estados Unidos, lo mismo. Nosotros los latinos somos buenos para sentarnos alrededor de la mesa y brindar y comer, Mañana vamos a tener unos cuantos kilos de más. Y para el nuevo año, el 2018, estamos fritos, ¿no? Tenemos unos cuantos kilos de más. El mejor regalo que le puedes hacer al Señor en el día de su cumpleaños
Déjate de árboles, levanta el árbol, pone las luces, está bien, regala. Pero el mejor regalo que puedes hacer, el mejor reconocimiento que le puedes hacer a Dios es llegar a ser un buen ejemplo. Porque eso va a poner de manifiesto que has tomado a Dios en serio. Y que estás dejando que Dios haga de tu vida el hijo o la hija que Él quiere que tú seas. A Dios no lo engrupimos con destapando sidras, comiendo turrones, comprando regalos, cantándole villancicos. A Dios no le interesa en lo más mínimo todo eso. Dame, hijo mío, tu corazón, le dijo al profeta. Y el mejor regalo que podemos hacer, que va a exaltar a Dios, es cuando nosotros caminamos como hijos de Dios, porque eso es la evidencia elocuente que Dios comenzó la obra en nosotros y la está llevando a su punto crucial, que es formar la persona de Jesucristo. Sé ejemplo a los creyentes, siguiendo los ejemplos precisos, que es la persona del Señor Jesucristo. Así que al salir de este lugar, celebremos la Navidad. Pero la mejor celebración que podemos hacer es siguiendo los consejos que nos da la Santa Palabra de Dios, de vivir a las alturas de las demandas de una vida regenerada, una vida transformada. Y entonces sí tiene sentido lo que dice aquel pasaje hermoso cuando dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Hombres que caminan salvados, regenerados y siendo ejemplo al resto de la sociedad. Que Dios nos bendiga en este día. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos, oh Señor, a ser ejemplo. Y la única razón del por qué podemos llegar a ser ejemplos, por eso Pablo nos impone esto, es porque tú, Señor, produces en nosotros las cosas que son necesarias, lo que se demanda de nosotros. Es obra tuya en nosotros, no obra de nosotros para ti. Padre, trabaja en nuestros corazones. Danos amor. Tú nos diste tu amor, pero ahora haz que produce a través del Espíritu Santo el amor en nosotros. Ese amor que tú mostraste. Produce en nosotros, Señor, un carácter puro y fe. Fe, Señor, creer en ti, confiar en ti, caminar totalmente entregados a ti. No importa lo que tengamos que atravesar. A veces malos tratos y una serie de cosas que se meten dentro de la iglesia, como el caso de Himeneo y Alejandro, que estaban haciendo daño en la iglesia y que subestimaban a Timoteo. Así que a nosotros hoy nos toca a veces vivir esas cosas. Ayúdanos, por favor. Gracias por haber venido al mundo para salvarnos. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, para siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.